Buenas tardes, amigos. Los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que ustedes sean bendecidos a través de ella y se encuentren con bien junto a sus seres queridos. La palabra hoy se encuentra en Jeremías, el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 6 al 8. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallados contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Amén. Jerusalén, tierra bendita, porque por esos lugares caminó nuestro Señor Jesucristo y predicó el Evangelio. Y es algo que nosotros tenemos que valorar, porque gracias a las obras de Jesucristo y al mensaje que entregó en su tiempo, en que nosotros hoy por hoy, y así también en los tiempos venideros, tenemos evangelio y salvación. Y esa es la cuestión que hoy por hoy se debe de luchar espiritualmente, ya que todas las religiones, o la mayoría de las religiones, convergen en Jerusalén. Ese es el único lugar donde hay varios templos de distintas religiones. Por eso hoy por hoy podemos decir que Jerusalén es el centro de la religión, donde comulgan y tratan de vivir en paz y en armonía. Paz que ciertamente es buena mirándolo carnalmente. Es bueno vivir en paz y tener comunión. Pero espiritualmente Dios dice que la verdad nos hace libre. Y como todos sabemos, cada religión tiene sus doctrinas y sus enseñanzas, que son distintas. Y como la verdad nos hace libre, eso significa que alguien está mintiendo o todas están equivocadas. Porque si todos leyéramos las Escrituras, todos deberíamos entender lo mismo y creer lo mismo. No deberían haber muchas doctrinas. Y esa es la cuestión en la cual nosotros, los seres humanos, debemos de esforzarnos, como así también de pedirle a Dios que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que cada enseñanza que recibamos, venga de donde venga, le pidamos a Dios que nos confirme que esa enseñanza que hemos recibido es o no es verdad. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y hoy por hoy el ser humano ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo en cuanto a la búsqueda de la verdad y en cuanto al ingreso o a la entrada al reino de los cielos. No es voluntad de hombre. El hombre no determina quién entra o no al reino de los cielos. No importa quién sea el hombre aquí en este mundo. El que dice es Dios. Y Dios lo dice a través de sus escrituras. Ahí es cuando Dios habla a nuestras vidas y nos enseña su perfecta voluntad. Y en esa voluntad nosotros debemos de caminar. Los cristianos
debemos de caminar en esa voluntad y así esparcir este evangelio a todo el mundo. Por eso hay un versículo muy conocido en la Escritura que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y no todos conocen la voluntad del Padre porque se han dedicado a entender otras cosas más que la voluntad de Dios, a predicar milagros, beneficios, genealogías, o apuntar con el dedo a uno o a otro para desacreditar sus enseñanzas y decir que la de él es la verdadera, cuando la palabra de Dios habla por sí misma. No es necesario andar desacreditando a otras personas, pero sí es importante dar la buena batalla espiritual. Y la batalla espiritual se da por el conocimiento y el entendimiento en la palabra de Dios. Pero no cualquier entendimiento, un entendimiento que proviene de lo alto, porque toda buena dádiva proviene de Dios. Y existen dos tipos de sabiduría o conocimiento, que es divina y humana. Y la sabiduría humana está contaminada con pensamientos, con morales, con ética, con filosofías, con nuestra propia integridad. Es la levadura que contamina la palabra de Dios. Mala sabiduría divina es pura, es santa, es perfecta, porque no proviene de un pensamiento humano, no proviene del corazón del hombre, sino proviene de Dios. Y esa es aquella que tenemos que buscar, creer y seguir, porque aquellos que sigan esa voluntad van a entrar al reino de los cielos. Muchos se levantan con conocimiento secular de este mundo, intentan aprender distintos idiomas para poder comprender los textos antiguos y así sacar la mejor traducción de las escrituras para poder enseñar a otros y llegar al conocimiento pleno de la verdad de la cual se busca, aquellos que buscan verdad. Otros simplemente buscan el conocimiento pleno y nada más que eso. Pero los que buscan verdad y entrar al reino de los cielos tienen que aprender algo muy importante: sé pronto para oír y tardo para hablar. Y en eso fracasamos siempre los seres humanos, porque todos creemos que tenemos algo que decir referente a Dios. Y la verdad es que el ser humano no tiene nada que decir referente a Dios. Nada. Todo lo que uno pueda decir de Dios es porque Dios te lo ha enseñado y no porque tú lo has aprendido de un hombre o porque tú te lo has imaginado o lo has soñado. Dios es el gran maestro. Solo Él puede darnos la revelación de la Escritura y el correcto entendimiento. Por eso se dice que la palabra es espiritual. Y lo espiritual se discierne con lo espiritual. Y ese hombre que quiera entender el corazón de Dios y la perfecta voluntad del Padre y conocer la verdad de Dios, la cual nos hace entrar al reino de los cielos, debe ser un hombre espiritual. Debe ser, y para ser un hombre espiritual, debe haber sido escogido por Dios previamente. Así como Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, así también Dios escoge en estos tiempos hombres para enseñarles su palabra. Y a través de ellos hablar y guiar al mundo o a las personas conforme a la voluntad de Dios, donde Dios los haya escogido y puesto para predicar y enseñar, lleguen al conocimiento de la verdad y entren al reino de los cielos. Jerusalén hoy por hoy eso se ha vuelto
la ciudad de la religión. Y por lo tanto, Dios no mira con buenos ojos ese lugar. Carnalmente lo podemos ver con muy buenos ojos, pero espiritualmente, ¿tú te acuerdas del rey Salomón? Que tuvo 1000 mujeres y que cada mujer tenía sus propios dioses y construyó altares en los lugares altos alrededor del pueblo de Israel. Que hasta el propio rey Salomón comenzó a adorar a cada uno de esos dioses ajenos. Y al ver que el pueblo de Israel, al ver que su rey adoraba a otros dioses, ¿qué crees tú que pudo haber pasado con la fe del pueblo? Se confundió. Ya no sabía a qué Dios adorar. El pueblo creyó o creía que era lo correcto, porque si su propio rey, escogido por Dios, adoraba a otros dioses, ¿qué de malo había que el pueblo lo hiciera? Rey Salomón corrompió al pueblo de Israel y trajo la confusión espiritual. Eso fue lo que no hizo el rey David. Y entre el rey David y el rey Salomón hay mucha diferencia, ya que el rey David hizo la guerra a otros pueblos contra los dioses ajenos. El rey David no permitió otros altares que no fuera el de Jehová de los ejércitos, y solo a él le adoraba. En cambio, el rey Salomón gobernó con sabiduría y paz, hizo la paz con el mundo, pero permitió la idolatría dentro del pueblo de Israel. Fue el causante de mucho mal el rey Salomón, e hizo lo malo delante de Dios. Por lo tanto, cuando uno lo ve con ojos carnales, ¿qué de malo hay, cierto? Pero cuando uno lo ve con ojos de Dios, está todo malo. Porque el pueblo está siendo corrompido, violentado, alejado de la mano de Dios y del amor de Dios. Dios quiere entregar su amor y su misericordia y quiere salvar las almas. Pero el pueblo cuando se corrompe y comienza a adorar a dioses ajenos, Dios no puede hacerlo. Es imposible, porque Dios es un Dios celoso. Nos anhela a nosotros, nos ama a celo y nos quiere en su voluntad, porque Él es el creador. Él nos dio sus mandamientos, sus estatutos, nos dio su voluntad en la Escritura. Pero también nos dio ese libre albedrío de poder escoger de servirle o no, o a qué a Dios adorar. Somos nosotros los cuales tenemos que no desviarnos del camino y acercarnos a Él y permitirle a Dios que nos entregue de su amor para que así Él nos pueda salvar. Pero si vamos en pos de otros dioses, Dios no puede hacerlo por mucho que lo invoquemos. Por mucho que digamos, Señor, Señor, hicimos estas cosas en tu nombre. Pero en realidad era un pueblo idólatra, que no estaba preocupado de buscar la verdad ni conocer la verdad. Simplemente estaba preocupado de agradar al hombre. Como alguien dijo aquí en la Escritura, ¿cómo yo podría servir a Dios si estoy preocupado de agradar al hombre? No podría servir a Dios, porque Dios nos manda a corregirnos y a exhortarnos unos a otros en amor. Y es por eso que Dios, en esta Escritura, Dios nos dice,
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallados contra Jerusalén. Un vallado es una reja, una cerca. Dios no quiere hombres religiosos, idólatras. Dios busca a aquellos que hagan su voluntad, que sean fieles a su amor, que entiendan justicia y verdad y caminen por esas sendas rectas, las cuales nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Porque es necesario nacer de agua y espíritu. Porque es necesario conocer las obras de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque es necesario creer en la resurrección de los muertos. Porque es parte de la fe del creyente. Que el fin de nuestros caminos, Dios nos va a llamar y nos va a levantar. Y nos va a hacer entrar al reino de los cielos. Preparar nuestros corazones con humildad, con mansedumbre y con verdad, para que more el Espíritu Santo en nosotros, que es el sello de adopción. Y no hay verdad si no hay justicia de Dios. Como está escrito, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. No está el conocimiento de la justicia de Dios. Y por lo tanto no está la verdad en nuestras vidas, ni mucho menos el caminar en el Evangelio. La justicia de Dios es esencial para aquellos que quieran entrar al reino de los cielos, porque en la justicia de Dios se revela el amor, la misericordia y la verdad de Dios. Y entendemos y creemos y vemos por nuestros ojos de fe que Jesús es nuestro Salvador perfecto. Por eso es necesario conocer muchas cosas de las Escrituras. Y no basta con invocar al Señor, Señor. Porque si no conoce dónde Jesús tomó los pecados, como dice las Escrituras, dónde dio la paga por nuestros pecados, como dice la Escritura, y por qué tenía que levantarse de entre los muertos, ¿cómo pretendes tú creer que eres un hijo de Dios si ni siquiera eso sabes? ¿Cómo puedes decir tú que crees en Jesucristo si ni siquiera sabes cómo Él te salvó? ¿Quieres honrar a Jesús, a Dios? Conoce las obras de salvación de Jesucristo. Escudriña la Escritura. Examina tu caminar. Pídele a Dios que te confirme si las enseñanzas que has recibido son verdades. Como está escrito, la verdad nos hace libre y existe una sola verdad y no muchas. Y todos los que entran al reino de los cielos tienen que creer en lo mismo, porque es una fe, un Señor y un bautismo. No existen muchas feces, no existen muchas doctrinas. Eso es falso, enseñanzas diabólicas, porque proviene de pensamientos humanos o de la devoción carnal. Esa devoción carnal que nada sirve delante de Dios.
delante de los hombres o delante de los ojos de los hombres sí traerá algún beneficio. Pero Dios dice que tenemos que levantar vallado. Tenemos que apartarnos de la religión. Como la fuente nunca cesa de emanar sus aguas, así ella nunca cesa de emanar su maldad. Dios no es filosofía. Dios no es ética. Dios no es moral humana. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es justo y justicia. Eso es Dios. Y la verdad plena se encuentra en Él. Por eso Él prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Porque Él creía o Él quería que toda la humanidad confiara en Él. Porque solamente Él conoce lo bueno y lo malo, porque Él está desde los comienzos de la creación. Solo Él está desde el comienzo. Solo Él sabe lo que es bueno y malo. Nosotros nos adaptamos a la sociedad en la cual hemos nacido y estamos creciendo. Lo que era malo antiguamente, ahora para nosotros es normal. Y para lo que estamos ahora viendo muchas cosas que van en contra de la escritura y se están normalizando en todo el mundo, para las próximas generaciones ya no va a ser malo, va a ser normal. Por lo tanto, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No es conforme a nuestros pensamientos, no son conformes a las leyes sociales o del mundo. Lo bueno y lo malo lo dice Dios a través de la escritura. El que sepa hacer lo bueno, conforme a la escritura, debe de hacerlo. Por eso es importante buscar la verdad y pedirle a Dios siempre confirmación cuando nos van a enseñar algo referente a las escrituras. Porque carnalmente nos vamos a equivocar, cometemos muchos errores en nuestra vida. Pero esas cosas pasan y el ser humano sigue avanzando, sigue caminando. Pero en la vida espiritual nos equivocamos espiritualmente y esa equivocación nos va a perseguir una eternidad. Porque eso va a determinar si nos vamos al cielo o al infierno. No podemos equivocarnos espiritualmente. ¿O acaso no te acuerdas que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? ¿O te acuerdas que la paga del pecado es la muerte? Algunos hablan de pecado de muerte y otros que no son de muerte. La pregunta es, ¿existe algún pecado que no sea de muerte? Cuando la propia palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la importancia de poder entender el corazón de Dios para poder comprender su palabra y su perfecta voluntad. Y así también saber cómo caminar en la gracia y en el amor de Dios. Porque esa es la gracia y el amor en la que nos salva. Y la que Dios nos manda a nosotros a entregar a otras personas. Y no a lucrar con ellos, sino de lo que de gracia recibimos, darlo de gracia. Ya que la salvación no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Y Él dice quién es salvo y quién no es salvo.
Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. El hombre no se cansa porque no entiende los caminos de Dios, porque en verdad, por mucha devoción que pueda demostrar hacia Dios, esa devoción sigue siendo carnal, porque no se ha preocupado de recibir el Espíritu Santo de verdad en su vida, de recibir la remisión de verdad de sus pecados. Porque el Espíritu Santo no puede morar donde no hay remisión de pecados. El Espíritu Santo mora en una persona cuando recibe la remisión de sus pecados. Tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón para que more el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ese es el sello de adopción. Pero no es nuestra voluntad y no es cuanto yo intente convencerme que soy hijo de Dios, por mucho que yo lea la Escritura, o ayune, o ore, o haga todas las cosas como está escrito, aunque tuviese toda la fe, y si tuviese todas las profecías, las entendiese, hiciere todas las cosas que están acá escritas, pero si no tengo amor, nada soy. Hay mucha gente con mucho conocimiento de la Escritura, entiende muchas veces las profecías, cree lo que puede entender en la Escritura, pero no está en verdad, porque aún tiene pecado en su corazón, porque aún no mora el Espíritu de Dios en su vida. Y si no tiene a Dios en su corazón, no tiene amor, porque Dios es amor. A ese amor Dios se refiere. Es amor que proviene de sí mismo, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo en medio de nosotros. Y Él es amor. Sin Él no somos nada. No importa cuánto podamos entender, si no estamos en verdad, no tenemos el entendimiento correcto, nos vamos a perder. Y vamos a caer en la trampa del enemigo. ¿A quién crees tú que Satanás usa para corromper al pueblo de Dios? Al propio hombre. En los propios hombres, impulsados por sus deseos, sus pasiones humanas, por sus propias concupiscencias, por su propia ética, su propia moral, sus propios pensamientos, su propia forma de ver la vida, o de ver a Dios, de observar a Dios con su conocimiento, lo aparta de Dios. Aunque luche por acercarse, pero mientras más lo intente carnalmente, aunque por mucha devoción sienta en su corazón, más se va a alejar de Dios. El hombre debe de dejar de luchar contra Dios y debe de aprender a confiar en Dios para que así comiencen a acercar a Él y abrazar de su amor. Es la única forma de no corromperse delante de Él. Es la única manera de vencer nuestra carnalidad. Es negarnos cada día. Negarte cada día es algo muy importante. Porque nosotros mismos nos encargamos con nuestros pensamientos de alejarnos de Dios, por muy devoto que sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Corrígete, Jerusalén, dice el Señor, para que no se aparte de mí, para que no se aparte mi alma de ti. El religioso, el devoto carnal necesita corregirse, necesita volverse a Dios. La humanidad necesita volverse a Dios. Dejarse de hacer filosofía con algo que ellos ni mismos entienden. No entienden ellos la importancia de la vida. ¿Qué es la vida?
El ser humano comienza a filosofar, a dar pensamientos, pero son simplemente pensamientos, divagan ellos. La vida está en Dios, porque Él nos creó. Él puso sangre en nosotros y por ahí corre. Y Jesús derramó su preciosa sangre, pero antes de derramarla, Él tuvo que tomar nuestros pecados. Porque ¿de qué vale que Jesús muera si no tomó tus pecados? ¿De qué vale que Jesús muera por ti si tú no sabes dónde Él tomó tus pecados? ¿Cómo tú te puedes revestir de Cristo y morir juntamente con Él y nacer de nuevo? Se ignora las obras de salvación de Jesús, porque donde Él toma tu pecado es cuando Él toma tu lugar, y en ese lugar tú te revistes de Cristo. ¿Sabes dónde Jesús tomó tus pecados? Para que puedas revestirte de Él. Y en el lugar donde murió fue donde dio la paga por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades. ¿Sabes dónde Él murió y pagó? Porque como tú te revestiste de Él, la muerte de Él es tu muerte, espiritualmente. Él murió en tu lugar. Pero para morir en tu lugar, tú tienes que haberte revestido de Él. Y cuando Él se levanta de entre los muertos, eres tú que se levanta como una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Creer en el bautismo de Jesucristo, creer en la sangre derramada en la cruz y creer en la resurrección de los muertos. Es fácil decirlo, pero difícil de entenderlo y aún más complicado de poder verlo. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque no has sabido acercarte a Dios con humildad de corazón. Porque no estás preocupado de observar las Escrituras y de cerciorarte que las enseñanzas que estás recibiendo fuesen verdad. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, dice el Señor, para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. Por nuestro interior deben de correr ríos de agua de vida y debemos de gozarnos en la presencia de Dios. Y por mucho que digamos Señor, Señor, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones siguen estando sedientos, secos, así como en un desierto, inhabitado. No hay vida en nosotros. Pero con Dios en nuestros corazones, con el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos vida y vida eterna. Que Dios te bendiga esta tarde y te pido las gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y su misericordia. Te imploro que sea con los oyentes, como así también por aquellos que van a oír. Derrama sabiduría, entendimiento e inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote en medio de nosotros. En tu mano encomiendo esta predicación, y seas tú guiando a tu pueblo, Padre Santo, y salvando con autoridad de lo alto. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la honra que nos da.